¿Cuál es el organismo más grande que todavía sigue vivo? No, no es la ballena azul. A pesar de que los ejemplares más grandes pueden llegar a tener una superficie de 400 metros cuadrados y una longitud de 30 metros, no es la ballena azul. El organismo más grande que sigue con vida y del que se tiene conocimiento en la actualidad no es ni siquiera un animal, tampoco una planta. Es la Armillaria ostoyae, un hongo que cubre una superficie de 9 kilómetros cuadrados, 22 veces más grande que la ballena azul. Sorprende no solo su tamaño, sino que casi nadie lo sepa. Sí, tal vez sea porque este hongo está debajo de la tierra, pero ¿no debería ser este un dato que todos conozcan? Pero es que, desde siempre y por algún motivo, pareciese que los hongos han pasado desapercibidos para la humanidad, a pesar de que nos beneficiamos tanto de estos que literalmente sin ellos no podríamos vivir. Qué bien que últimamente se esté despertando el interés en este tan magnífico organismo y hasta esté permeando en la ficción. Y de esto es precisamente de lo que quiero hablarles hoy, saliéndome un poco de mi zona de confort, ya que las entregas que resaltaré claramente no son fantasía. Sin embargo, no por esto no merecen un espacio en el canal. Me refiero a la perspectiva ominosa del hongo de The Last of Us y la benéfica de Common Side Effects. Acompáñenme entonces en este viaje donde descubriremos la percepción de los hongos en la ficción, no solo cómo este singular organismo puede darnos grandes ideas y servirnos de inspiración para nuestras historias, sino también cómo son de indispensables para la supervivencia del planeta Tierra, especialmente de la raza humana. Si esto te interesa, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos sean todos a Fantasía Visceral, en esta ocasión, desentrañando la ficción y la biología. Bueno, decir que sin los hongos no hay vida para muchos puede resultar una afirmación osada y exagerada. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que afirmar que sin los hongos no habría vida es incluso quedarse cortos? Desde los primeros organismos en la Tierra, los hongos han jugado un papel tan invaluable en el desarrollo evolutivo de la vida que es de lo más injusto que hasta hace poco menos de 100 años no tenían su propio reino natural y hasta eran considerados como parte de las plantas. Claro, sé que su aspecto hace intuir que tengan más en común con las plantas que con los animales, porque además muchos de los hongos crecen en la tierra. Pero, ¿y si te dijera que los hongos son nuestros ancestros? Si te digo que hace muchos millones de años atrás, tuvimos un ancestro en común que evolucionó hasta la fisionomía animal conocida hoy en día. Difícil de creer, ¿no? Pero bueno, tampoco sería algo así como un clicker de The Last of Us. Sería más bien como un microorganismo probablemente unicelular. Pero si ven, ya ha comenzado a volar nuestra imaginación. Y bien, siguiendo con el tema, sin los hongos no existirían las plantas terrestres, o al menos no como las conocemos. Se cree que las primeras plantas no pudieron colonizar la Tierra por sí solas, así que se aliaron con hongos para que les ayudaran a absorber agua y minerales del suelo. Hoy, más del 90% de las plantas todavía dependen de estas relaciones simbióticas para extraer sus nutrientes. En pocas palabras, los hongos les enseñaron a las plantas a cómo alimentarse no solo del sol, sino también de la tierra. Y como ya todos sabemos, sin plantas no hay vida, pero sin hongos no hay plantas. Ah, pero entonces ustedes dirán, es un efecto indirecto. Estás forzando el argumento para generar clickbait. Y bueno, ¿qué les digo? Pues sí.
No. Pero también hay casos donde los hongos intervienen directamente en la perpetuación de la existencia de la raza humana, especialmente con su potente efecto antibiótico. ¿Acaso de dónde creen ustedes que provienen los antibióticos que tanto usamos ahora? De los hongos. Fue en 1928 cuando Alexander Fleming, por accidente, dejó caer unas muestras de Penicillium notatum en una placa de Petri con Staphylococcus. El Staphylococcus es una de las principales bacterias que afectan a los humanos, especialmente en las infecciones respiratorias y de piel. Al caer este hongo en la placa, la susodicha bacteria comenzó a morir. Después de esto, no hubo vuelta atrás. Me atrevo a decir que esta es la verdadera revolución de la medicina, incluso más que la creación de la anestesia. Pues antes de la anestesia, igual se hacían cirugías. Claro, era muy doloroso, pero bueno, era eso o morir. Pero antes de la penicilina, no había forma efectiva de combatir a las bacterias. Infecciones ahora tan leves como las de la garganta o las de una herida en la piel podían llevar a una muerte lenta y dolorosa. De hecho, fue tanto el impacto de este descubrimiento que se dice que entre los años 40 y 80 del siglo pasado, la esperanza de vida subió de 45 a 70 años, algo que, a pesar de no ser únicamente por la penicilina, curiosamente despegó posterior a la comercialización general de dicho antibiótico. Pero ustedes dirán, las infecciones no son la única causa de muerte en los humanos. Eso lo decimos ahora que estamos tan cómodos que podemos ir a la farmacia y conseguir cualquier antibiótico. Pero en los años 40, adivinen cuál era la principal causa de muerte: las enfermedades infecciosas, especialmente las bacterianas, las cuales comenzaron finalmente a poder tratarse gracias al descubrimiento del buen Fleming. Pero no solo contribuyen a la supervivencia de las plantas y los animales, sino también del planeta mismo. Los hongos son considerados los principales recicladores de la Tierra, ya que descomponen madera, hojas, animales muertos y excrementos, sacándole los nutrientes para devolverlos a la Tierra y alimentar a otras formas de vida. Es más, sin los hongos, la materia orgánica se acumularía y los ecosistemas colapsarían. Está claro que no hay que desmeritar la participación de las bacterias en este proceso. Sin embargo, las bacterias solo descomponen materia orgánica simple, más que todo cadáveres. Pero los hongos se encargan del trabajo pesado, descomponiendo troncos, corteza de árboles, hojas y hasta la misma tierra. Bueno, ya basta de hablar de las bondades fúngicas porque, como todo, hay otra cara de la moneda. Como bien lo dice David, el villano caníbal de The Last of Us, But then the world ended and I was shown the truth. Right. By God. No. By cordyceps. What does cordyceps do? Is it evil? No. It's fruitful, it multiplies, it feeds and protects its children, and it secures its future with violence if it must. It loves. A pesar de todo, el Cordyceps es un organismo sencillo, y como hasta el momento se considera que no tiene la misma conciencia sapiente de algunos animales evolutivamente avanzados como nosotros, no se detiene a contemplar sus acciones, solo busca sobrevivir. Así que también tiene ciertos efectos nocivos para la vida en el planeta. No solo sus efectos narcóticos, actualmente tan deseados en muchos medios, que incluso pueden considerarse como algo no inherentemente lesivo,
sino porque así como descomponen materia orgánica pesada, pueden infectar otros organismos y descomponerlos en su proceso. Aquí el enfoque clave son las infecciones a los humanos, desde luego, lo que más nos interesa. Como médico puedo decir que las infecciones más complicadas de tratar no son ni las virales ni las bacterianas, mucho menos las parasitarias, sino las micóticas, las provocadas por los hongos. En orden de tratar una infección por un hongo, se necesita la administración de medicamentos por largos periodos de tiempo, a veces años. Y por si esto no fuera poco, estas mismas medicinas resultan ser grandemente dañinas para los diversos sistemas en el cuerpo, especialmente los riñones y el hígado. Así que probablemente si te da aspergilosis pulmonar y recibes tratamiento, te vas a curar. Pero probablemente no te quede riñón ni hígado que valga. Por otro lado, el hongo es especialmente eficiente ocultándose. Cuando ya parece que la infección se ha contenido, se suspende el tratamiento y al poco tiempo vuelve a aparecer. Lo bueno es que incluso en esto tampoco es que sean tan malos los hongos con los pobres humanos, ya que las infecciones más comunes son en las uñas o en el cuero cabelludo, la famosa onicomicosis y la dermatitis seborreica alias caspa, respectivamente. Enfermedades molestas, claro que sí, pero difícilmente mortales. Desde luego está la aspergilosis pulmonar, como ya he dicho, que sí es potencialmente letal. Pero habitualmente para infectarte de Aspergillus debes tener un sistema inmune bastante deteriorado, ya que las defensas propias del cuerpo son especialmente buenas combatiendo hongos en nuestro organismo. El hongo no se las pone difícil. Tal vez sea porque sabe que los humanos somos huéspedes asquerosos. ¿No lo creen? Y bueno, ¿qué hay de los otros organismos? Lo que el hongo da, el hongo lo quita. Sí, han enseñado y ayudado a las plantas a recoger nutrientes de la tierra desde el principio de los tiempos, pero también las infectan, y con vertiginoso ensañamiento devastan hectáreas y hectáreas de cultivos enteros de frutos tan vitales para nuestro consumo, como el café, la vid o los plátanos, impactando directamente en economías y cadenas alimenticias, pero lo más importante aún, afectando ecosistemas completos hasta llegar a colapsarlos. Y es que, como es lógico, no solo afecta a los humanos, sino también a animales, unos incluso llevando a la extinción masiva de varios anfibios, siendo el caso más sonado el de 2002, cuando la rana gástrica del sur de Australia fue declarada extinta por la quitridiomicosis producida por el Batrachophytrium dendrobativus. ¿Y qué me dicen de nuestro caso favorito, el del Cordyceps, más concretamente al Ophiocordyceps unilateralis, que controla a las hormigas como zombies, rellenándole la cabeza de narcóticos y evitando que muera gracias a sus potentes efectos antibióticos, controlándole la mente hasta encontrar un cómodo lugar en el que anidar y seguir reproduciendo esporas, dejando nada más que un vacío cascarón que, discúlpenme si no están de acuerdo, pero ¿no les parece una de las escenas de la naturaleza más hermosas que han visto? Y así, un sinnúmero de motivos más por los cuales considerar a los hongos los organismos más fascinantes que existen. Y es que siento que no se parecen a nada que la naturaleza haya gestado. Bueno, de hecho sí se parecen a otro organismo, al ser humano. Síganme aquí. Vemos cómo el hongo da vida y la quita, y uno puede decir, bueno, es un equilibrio, como el de todas las especies de la naturaleza. Pero no me refiero a esto. Me refiero a que, ¿acaso qué de equilibrado tiene extinguir especies y ecosistemas enteros?
No conozco otro organismo, aparte del ser humano, que así como el hongo sea el culpable de la extinción y la desestabilización de ecosistemas. No me refiero a las especies invasoras que al fin y al cabo invaden por intervención directa del humano que los lleva al lugar, o por el cambio climático también orquestado por la humanidad. Me refiero a un organismo que por naturaleza propia, por instinto propio de supervivencia, ponga en peligro la integridad de la naturaleza a la que tanto le da. Los hongos son realmente fáciles de contener, tal cual nosotros, pero en el momento en el que los creías exterminados, vuelven incluso con más fuerza. Son oportunistas, no pueden ver un rincón cómodo en el que hacerse porque ahí van y se arriman, sin detenerse a ver si hay algunos que se afectarán en el proceso. Sí, sé que esa es la ley de la supervivencia de la vida misma, pero es que, ¿qué otros organismos lo hacen de forma tan constante y a tan gran escala? Ninguno. Solo los hongos y los humanos. Por eso siento que The Last of Us tuvo tanto impacto en nuestro colectivo imaginativo. Sí, tanto el juego como la serie son de una calidad abrumadora. Pero ¿qué me dicen de la proyección del único organismo del que se tiene conocimiento que en verdad convierte en zombies a sus huéspedes? En Resident Evil y en The Walking Dead son patógenos ficticios, pero en The Last of Us son hongos que realmente existen. Tal cual lo dijo Jonathan Carnahan antes de irse a Egipto a pelear con momias. But just to be clear, you do think microorganisms pose a threat? Oh, in the most dire terms. Bacteria? No. You like saying no? Yes. Not bacteria, not viruses, so... Fungus. Yes, that's the usual response. Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise, because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain, and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. The fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Dr. Schoenheiss, you're in distress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. And currently, there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now, there is reason to evolve. One gene mutates, cordyceps, aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal: to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens... We lose. Esta escena puede que sea exclusiva de la serie, no aparece en el juego. Pero en el juego, así como en la serie, se deja claro que el apocalipsis zombie es gracias al Cordyceps. Y por si no fuera poco, se refieren a este apocalipsis como la pandemia y a los zombies como a los infectados zombies. Y esto evoca recuerdos muy dolorosos y recientes. Pero no olvidemos que el juego salió por primera vez después de sus tantos remasters, remakes y lo que sea, en el año 2013, así que incluso antes del COVID-19, que se le llamara pandemia al apocalipsis e infectados a los zombies, sirvió para darle un tono, digamos, aterrizado, dejando preocupantemente clara la noción de que aquello era posible, de que mejor era andarse con cuidado.
lo cual, junto al magistral manejo de personajes y la jugabilidad, le da un toque tan realista que es lo que precisamente le granjeó la popularidad al juego y a la serie en un mercado tan saturado de historias de zombies. Seguramente Neil Druckmann, el creador de la idea central del juego, al idear su historia, lo único que tenía en mente era que quería hacer un survival horror con zombies. Pero estaba preocupado de que se confundiera o se eclipsara con las entregas preexistentes que eran ya lo bastante populares. Necesitaba algo que hiciera su idea sobresalir, y lo encontró en los hongos. Sí, como ya he dicho, lo interesante de The Last of Us no es el apocalipsis zombie, sino las interacciones entre los personajes, quienes no pecando de telenovela mexicana como en The Walking Dead o de un thriller de acción como los Resident Evil, consiguieron dar una historia sencilla, sin pecar en clichés y con un mensaje claro. Así como el Cordyceps requirió un empujón evolutivo para convertirse en una amenaza para la humanidad requirió tan solo un empujón para volverse tan peligrosa como el Cordyceps. Algo que hace tan llamativa a la marca de The Last of Us, por otro lado, es su espléndido manejo de perspectivas. Como todo el tiempo nos muestra que no hay ni buenos ni malos, sino seres vivos intentando sobrevivir. Y ya es problema de la audiencia con quién empatiza más, si con Joel, Ellie, con Abby o con el mismo Cordyceps. El Cordyceps al menos nos deja escenarios en verdad preciosos y también nos muestra cómo una comunidad puede colaborar de forma tan unánime y efectiva, purgando en el proceso los verdaderos desechos del planeta Tierra, como una directa consecuencia del abuso que estos desechos le han hecho al mundo. Al final del juego, y espero que también al final de la serie, queda una pregunta incómoda en el aire. ¿Quiénes son los verdaderos villanos? Ahora vamos con esta joya reciente que enfoca el poder de los hongos desde una perspectiva más optimista, pero que pronto se ve malversada por las ambiciones e inestabilidades de la humanidad. Vaya sorpresa. Aquí vemos al Blue Angel, el ángel azul, una seta azul brillante que nace en las junglas del Perú, que gracias a que ha crecido en los vertederos de residuos de las farmacéuticas, así como descompone y extrae nutrientes de otros desechos, procesa estos residuos farmacéuticos y esto le ha dado sorprendentes habilidades curativas, hasta el punto de que es capaz de curar cualquier enfermedad y hasta heridas, y si se ingiere en el momento justo, hasta la misma muerte. Esta premisa ya nos da una visión prometedora del hongo. Lo lógico sería pensar que este descubrimiento estremecería de forma positiva al mundo, y que todos estarían de acuerdo en cultivarlo y distribuirlo a gran escala. Sin embargo, como nos dice el buen Jonas Backstein, personaje clave en la serie, no es tan buena idea. No, Jonas, you're not hearing me, man. This thing will change everything, okay? Ryutkal will not produce it. No one will. Shut down your project. I mean, it could replace everything. Exactly. Replaced. It would replace all the scientists, the researchers, even our sales reps, to say nothing of the doctors, the hospitals, the insurance people, all of them. Out of business. The system that has taken such good care of you, it would crumble. Imagine it, Rick. Economies will collapse. Cartels will arise with their own grip on the mushroom, killing rivals. If this mushroom heals wounds, every fight is to the death. Wars will be unimaginably ferocious. We'd kill on a massive scale. Everything black and white. No in between. None of the shade that brings life, meaning. Asimismo, que exista una cura para cualquier cosa
después del impulso de felicidad inicial, nos haría profundamente infelices. Ya no habría necesidad de descansar las 8 horas reglamentarias, ni de cuidarse con la alimentación, ni de ejercitarse, mucho menos de salir a compartir con otros para evitar la soledad y sus efectos negativos en la mente y el cuerpo, pues con un solo mordisco del hongo, así como nos curaría una arteria tapada del corazón, también serviría para quitarnos el desasosiego producto de la depresión. La paradoja de la inmortalidad tan retratada en la ficción una y otra vez, donde la vida perdería total sentido. Ya no estaríamos pensando en cómo aprovechar la vida al máximo. Ya no podríamos caer enfermos o morir. Nos dedicaríamos a saciarnos hasta el tope. ¿Y cómo haríamos esto? Sencillo, comiendo estos hongos. No seremos más que cascarones, y en cierta medida, el ángel azul nos dominaría igual que el Cordyceps. Carajo, me atrevo a decir que nos dominaría incluso más, pues el ángel azul, a diferencia del Cordyceps, no tiene la necesidad de convertirnos en zombies para morder a otros y propagar la infección, sino que el mismo ser humano recibiría al ángel azul por voluntad propia. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Otro intento de salirnos de lo que estamos acostumbrados en el canal y, habiéndonos inspirado en grandiosas piezas audiovisuales, discutir un poco sobre la biología y hasta la filosofía misma de la vida, demostrándonos una vez más que es a través de la ficción donde mejor podemos explorar temas tan controvertidos y divertirnos en el proceso. Si has llegado hasta aquí, permíteme agradecerte por tomar algo de tu tan valioso tiempo para darle una oportunidad a este video. Como siempre digo, es para mí la mejor recompensa. Sin embargo, no solo de pan ni de agradecimientos viven los hombres. No olvides darle like y suscribirte para ayudarme a mejorar mi visibilidad en la plataforma y seguir haciendo este contenido que tanto nos apasiona. Asimismo, si te gustaría apoyarme más activamente, no dudes en suscribirte a mi Patreon o a la sección de miembros del canal. Sin más, esto es por ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.